Los años 70 y 80 fueron años oscuros en América Latina. Guerrillas y represión se sucedieron a lo largo y ancho del continente. Decenas de miles de personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas, mientras otras miles debieron exiliarse en el exterior para escapar de la persecución de las dictaduras que se instauraron en casi todo el territorio. En ningún país se estaba a salvo. En el marco de la Operación Cóndor, los gobiernos secuestraban y asesinaban a exiliados de otros países con total impunidad. La Operación Cóndor fue un pacto entre las dictaduras de América Latina, alentado por la CIA y con el respaldo de los Estados Unidos, que adiestraba a los militares en la guerra sucia. Se enseñaba literalmente a torturar, según una teoría que hasta hoy aplica, para conseguir información y evitar un mal mayor. En el marco de la Guerra Fría, el mal mayor eran el comunismo o los gobiernos de izquierda. Pero la tortura fue mucho más allá. El sadismo y las atrocidades que describen los testimonios de las víctimas no responden a ningún noble objetivo. La represión ilegal incluyó tortura, violación tanto a hombres como a mujeres, asesinatos, desaparición forzada y el robo de bebés. Lo peor es que fue ejercida por agentes del Estado y las víctimas no podían recurrir a nadie en su defensa. El desamparo era absoluto. La dictadura militar duró en Uruguay del año 1973 hasta el año 1985, cuando las Fuerzas Armadas pactaron la entrega del poder con los partidos políticos, se realizaron elecciones y se retornó a la democracia. Un intrincado sistema judicial ha permitido que casi 30 años después, la mayoría de los crímenes sigan impunes. Los crímenes se quisieron juzgar apenas se terminó la dictadura y se volvió a la democracia, y por una ley que impidió el juzgamiento de los militares y policías, recién hasta el año 2006 no se empezaron a juzgar. A partir de esa fecha hasta el día de hoy han habido una cantidad de juicios que siguen adelante. Bueno, en realidad algunos casos se han juzgado, ¿no? Son pocos los casos. Vamos a decir que desde el año 85 el presidente Sanguinetti trató de amnistiar a todos, tanto a los que fueron los subversivos, digamos, los guerrilleros, como también a los militares. Y bueno, él creó la ley de amnistía para todos en general, que no se pudo dar porque así los políticos de ese momento no lo quisieron. En el momento que tenían que empezar los juicios, que fue cuando terminó la dictadura, la postura que hubo en Uruguay, como digo, también en relación a lo que estaba pasando en Argentina, con los carapintadas y todo eso, la postura que hubo en el sistema político fue esto, hay que dejarlo por acá, y me parece que eso es lo que se les transmitió a la gente. Fue la aprobación de la ley de caducidad, de decir, bueno, si seguimos entrando en este tema, pueden haber como nuevos intentos de los militares de volver al poder, entonces la postura tiene que ser la dejamos por acá y no seguimos hablando de este tema, y bueno, y hasta que se empezó a investigar pasaron 15 años. Este fue un golpe de estado cívico-militar. Si bien el aparato militar fue fuerte en ese momento, también fue apoyado por gran parte de la sociedad civil. Y eso también hace que en este momento, dada la situación, la política, muchos de los actores en ese momento están vivos todavía y hay intereses creados además, y creo que eso también ayuda a que no se haya querido, no se hayan juzgado los crímenes de la dictadura. Hay muchos intereses, gente, los militares y civiles que son responsables, tienen mucho que perder si se llega a poner sobre la mesa las pruebas de sus delitos cometidos, ¿no? Una vez recuperada la democracia, se presentaron las primeras denuncias por las violaciones a los derechos humanos, pero los acusados no llegaron a presentarse ante la justicia. A finales del año 1986, el Parlamento aprobó la llamada Ley de Caducidad. La misma declara la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Por esta ley, se debía contar con la autorización del Poder Ejecutivo para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, pero hasta el año 2005, 20 años después, no se realizó ninguna investigación.
En 2 plebiscitos, impulsados por movimientos sociales y políticos, realizados en el año 1989 y 2009, se consultó a la población si querían derogar la ley, pero en ninguna de las 2 ocasiones se llegó a obtener los votos necesarios. Esta tuvo 2 instancias de referéndum. En 1989 era un tiempo muy cercano a lo que había sido la salida de la dictadura. Muchos hablan de época de miedo, que creo que es verdad. Yo era muy chica, era muy niña en ese momento, pero puede ser que ese estado de miedo, ese clima que se generó, haya estado presente. Y además cómo actuó el sistema político. Y creo que en el 2009 lo que nos pasó, que ahí sí en realidad me siento parte de la generación que estuvo peleando que el referéndum se llevara a cabo. Creo que lo que faltó fue mucho movimiento social, mucha gente que estaba a favor de derogar esta ley, y lo que faltó fue apoyo del sistema político justamente. Gran parte de los referentes de izquierda, como el presidente de la República, como otros líderes del MPP, la manifestación fue, que de hecho fue una frase del presidente: esto se va a terminar cuando estemos todos muertos, y eso en un punto a gran parte de la gente le transmite que hay que terminar con este tema, que hay que cerrar, que no podemos seguir hablando de esto. Bueno, eso es porque la gente así lo quiso. Yo pienso que la gente, o lo que interpreto yo, es que la gente quiere que se investigue. Lo que sí se piensa ya en estos momentos de que la gente necesita otras cosas ahora en el Uruguay. Tiene muchos problemas en cuanto, digamos, vivienda, educación, lo que es el gobierno municipal, lo cotidiano, la economía de su bolsillo. Y ese tema que se siga estudiando, pero bueno, a medida como una cosa que el gobierno lo lleve paralelamente a los problemas que realmente le preocupan a la gente. 2 veces votó que no quisieron derogar la ley, porque con esa mirada de mirar más el futuro que el pasado. Dar vuelta a la página, como así creo yo que la mayoría de los uruguayos quieren hacerlo. Yo no diría que la ley fue afirmada 2 veces. En realidad, en el año 89, una campaña desde los medios de comunicación y desde el Poder Ejecutivo para impedir a las víctimas hacer una buena campaña para que la población permitiera la derogación de la ley. También nos pasó en el 2009, que fue solamente el movimiento popular que llevó adelante. Inclusive podría decirte que se alcanzó el 48,5% de los votos a favor de la anulación de la ley, y no se contaron los votos anulados y en blanco, que eso hubiera permitido estar del otro lado, haber salido derogada. Yo creo que esa pregunta se puede contestar en 2 etapas. En una primera instancia, cuando en realidad se aprobó la ley de caducidad y fue votada, fue porque la gente, todavía existía determinado temor, o los militares tenían cierto poder todavía, por lo cual la gente dijo, para poder seguir adelante es mejor olvidar determinadas cosas y seguir adelante con lo que estamos. Después, ahora en la actualidad, creo que no es que la gente quiera que no se juzguen esas personas o que todo el mundo se olvide del pasado. No, sino que lo que yo creo es que hay tantos problemas en la actualidad, y los políticos, algunos lo tomaron como una campaña electoral propia, que la gente dijo, no, basta, vamos a tratar de ocuparnos de todos los problemas que tenemos acá, y en vez de seguir hablando del pasado, que no nos está ayudando, porque también está dividiendo a la sociedad. Creo que va por ese lado. El alcance de la ley de caducidad ha sido largamente discutido. A partir del año 2005, en el que asume el presidente Tabaré Vázquez, se realizaron los primeros juicios por crímenes cometidos en la dictadura. El artículo 1 de la ley de caducidad establece que están preservados los funcionarios militares y policiales en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto, pero no incluye a los mandos que dieron esas órdenes ni a civiles. En este periodo fueron condenados a entre 20 y 25 años de prisión el ex dictador Gregorio Álvarez, el coronel retirado Nino Gavazo y el expresidente Bordaberry, entre otros. Las condenas fueron por crímenes gravísimos, pero comunes. Fue recién en el año 2011 que el Parlamento aprobó una nueva ley, declarando que los delitos cometidos eran de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben en el tiempo. Obligarlos a hablar es imposible, porque si una persona no quiere dar la información, no la va a decir.
Yo creo que tenemos que dar un paso adelante y empezar con el tema de las negociaciones con los mismos militares que hoy todavía quedan vivos, porque creo que a veces ese sentimiento de revancha o de venganza que uno quiere decir, bueno, que vayan todos presos, no me importa nada, tampoco está ayudando a las otras personas que lo sufren desde otro lado, que es desde el de desaparecidos, porque el que tiene un desaparecido quiere saber dónde está, quiere verlo, no importa cómo, quiere que se sepa la realidad. Entonces creo que tenemos que dar el paso a empezar a negociar con ellos y bueno, y sacar toda la información que sea posible, más allá de que de repente tengamos que ceder en cosas que capaz que a nosotros no nos gusta, porque capaz que todos los queremos ver en una prisión, pero bueno, si capaz que una prisión domiciliaria vale para que nos den determinada información, bueno, prefiero que esté en una prisión domiciliaria, pero tener esa información. Ahora, obligarlos, no sabría cómo, me parece que no existe la manera. Sí, me parece que, hay que buscar los ámbitos de negociación para que los uruguayos también sepamos la verdad, ¿no? Pues estaría bueno que sepamos la verdad. Y entonces, bueno, hace poco el diputado Semproni del Frente Amplio deslizó una idea diciendo, bueno, ¿qué les parece si esos militares que ahora están en la cárcel de Domingo Arena los mandamos a sus casas, o sea, prisión domiciliaria, que estén con su familia los pocos años que le quedan de vida, ya que son personas muy mayores, y que a raíz de esa negociación puedan llegar a decir cuál es la verdadera verdad de dónde están los desaparecidos? El hoy son 20 años después. Hoy estamos a 20 años, entonces creo que si esto se hubiera iniciado, por ejemplo, a principios de la década del 90, que si las investigaciones, como estaba previsto en el artículo de la ley de Gaucía, hubieran empezado a principios de la década del 90, el panorama hubiera sido totalmente distinto. Hoy, 20 años después, creo que el Estado realmente tiene que comprometerse con eso. Yo entiendo que la información en algún lugar está. Me parece que una de las esencial manera de meterle fuerza o presión a los responsables del Estado que tienen para satisfacer las necesidades de justicia, bueno, es la lucha en la calle, presionar, movilizar, denunciar, y pienso que la presión popular es un factor determinante para bueno, obligar a cumplir con los derechos humanos de parte del gobierno. En lo que se ha avanzado muy poco es en localizar los restos de los detenidos desaparecidos, que se estima fueron unos 200. Sus familiares han pedido desde el inicio y continúan pidiendo a las autoridades saber por qué, cuándo, dónde y quiénes fueron los responsables. Durante todos estos años en búsqueda de la verdad, no han contado prácticamente con ningún apoyo del Estado, que incluso ha entorpecido las investigaciones. Mientras en muchos países se ha avanzado en el tema y se han liberado archivos en Paraguay y Argentina que son utilizados por la justicia, en Uruguay en la mayoría de los casos no se ha podido acceder a los documentos y los presuntos culpables se niegan a dar información. Los militares dicen no contar con información sobre los detenidos desaparecidos. Dicen que los restos fueron removidos en la llamada Operación Zanahoria o tirados al mar. Los investigadores lo dudan y sostienen que hay un pacto de silencio entre los responsables que se han puesto de acuerdo en no revelar ninguna información. Hay reparación, hay una parte de indemnización que otorga pensiones a los expresos políticos, dependiendo de la cantidad de años. No es general, no abarca a todos, es una ley que debería tener algunos ajustes para mi gusto, pero bueno, sí son reparados, fueron reconocidos como víctimas tuvieron un reconocimiento específico que hizo la Secretaría de Derechos Humanos y muy lentamente, de una forma muy poco sensible con las víctimas, están pasando por el Poder Judicial. No está ni físicamente adecuado el Poder Judicial para que las víctimas puedan llevar adelante un testimonio en condiciones de respeto y de cuidado para ellas mismas. Tampoco hay un sistema de salud que se esté brindando para que ellas puedan acceder con tranquilidad a lugares acondicionados para tal cosa, ni tienen un servicio de acompañamiento como existe en Argentina a la hora de testimoniar y demás, porque eso les hace revivir un periodo muy oscuro de su pasado, y a pesar de que
el acceder al juicio es parte de la restitución de la persona y demás, sí tiene que tener un marco un marco donde eso se procese de una buena manera, ¿no? Para que la víctima no sea revictimizada y sí sienta que es un proceso que la sana, ¿no? Creo que debe existir ese reconocimiento de lo que sucedió en esa época, que me parece que es necesario para las víctimas, para los familiares y para toda la sociedad. Tiene que existir un compromiso de que esto nunca más vuelva a pasar. Y tienen que darse las medidas para que eso sea de esa manera. Tiene que haber un compromiso del sistema político todo para que esto no vuelva a pasar. Tiene que haber fortalecer el sistema judicial. Tienen que hacerse leyes para que esto no vuelva a suceder. Tiene que haber también lo económico y también tiene que haber medidas de rehabilitación. Las personas víctimas sufrieron tanto a nivel físico como mental, igual que sus familias, y todo esto debería ser contemplado. Yo creo que tendría que haber como una atención integral que contemple, sí, sin duda. Por ejemplo, parte de lo que se hizo fue reconocer los años de trabajo, porque, a ver, gente que estuvo 10 años presa pierde su antecedente laboral, de reconocer, por ejemplo, de que haya reparaciones económicas, me parece, estoy totalmente de acuerdo. Y también que haya una atención integral, por ejemplo, atención psicológica. No sé si existe algo divino, digamos, como la reparación en sí. Digo, los uruguayos gastamos miles de dólares ya en reparaciones desde el año 85 hasta ahora. Todos los meses se están pagando reparaciones a aquellos que fueron encarcelados y torturados. ¿Está bien o está mal? Bueno, cada uno tendrá su opinión, digo, pero que se viene reparando, se viene reparando. Lo que sí sería bueno, que el gobierno Frente Amplio así no lo quiso, fue también darle plata o esa reparación económica a los familiares de la gente que la guerrilla tupamara mató, ¿no? Eso estaría bueno que así sea, para compensar esa mirada del Uruguay que quiere ver hacia el futuro, también que todas las partes, que no haya muertos de primera categoría y de segunda, sino que todos seamos iguales y que las reparaciones sean iguales para todos, ¿no? Eso estaría bueno. Creo que la única reparación que pueden tener esas personas es que aparezcan, en su caso todos los desaparecidos, que se siga indagando en realidad todas las cosas que pasaron y que quede como una enseñanza. Creo que a veces la reparación va más por uno mismo y por lo que puede dejar al país, que de repente por el beneficio propio, que yo creo que tener un poco más de plata, no es lo que va a hacer en realidad la función a la persona, pero igual sé que hay mucha gente que lo piensa que sería importante, pero creo que capaz que sería más importante que se sepan esas historias, que se sepa mucho más, que se profundicen esas vidas y que nosotros como jóvenes podamos aprender mucho más para también después a futuro no volver a cometer los mismos errores. La represión en Uruguay alcanzó a unos 15.000 presos políticos. Otros muchos perdieron sus trabajos, debieron exiliarse con sus familias o separarse de ellas por el solo hecho de tener ideas distintas a las de quienes ejercían ilegítimamente el poder. Recién en el año 2011, el presidente José Mujica reconoció la responsabilidad del Estado y declaró públicamente que centenares de personas fueron víctimas de torturas y desapariciones forzadas como práctica sistemática del terrorismo de Estado. También se aprobó una ley que otorga reparaciones económicas que han ido a parar a familias de víctimas fallecidas o desaparecidas, a niños nacidos en cautiverio o detenidos junto a sus padres y a personas que sufrieron lesiones gravísimas. Además de las reparaciones económicas, el gobierno ha autorizado reparaciones simbólicas y también reparaciones sanitarias. Y merecen ser juzgados como los peores criminales que el Uruguay tuvo. Nosotros tenemos las cárceles llenas de presos hoy en día que cometieron la enorme mayoría de delitos muchísimo menores que lo que cometieron ellos, y sin embargo hoy nosotras andamos por la calle, podemos ir a un restaurante y sentarnos al lado de un torturador, de un asesino, de un violador, como un señor, como si no hubiera hecho nada. O sea, merece ser castigado por la justicia, con todas las garantías que los delincuentes tienen, ¿no? Para ser juzgados, tienen defensores, se hacen en el marco legal, garantías que ellos no les brindaron a sus víctimas, ¿no? Pero bueno, pasar por un sistema judicial, sin ninguna duda. Y yo pienso que desde una persona desde que roba un supermercado, pasando por violaciones de los derechos humanos, lesa humanidad, delincuentes
de cuello blanco, violaciones, asesinatos, todos tienen que ser castigados. El que comete un delito tiene que ser castigado, si es la justicia, sí, tiene que ser la norma legal en todas partes del mundo y bueno, digo, se han cometido cosas atroces y bueno, sí, obviamente tienen que ser castigados, ¿no? Merecen castigo, sí, y merecen un juicio como una persona que toma el poder del Estado y mata en su nombre. Eso merece castigo y bueno, estamos en un régimen de impunidad que es peligroso para el país. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? Que si uno roba va preso y que estamos ahora en plan, además de bajar la edad de imputabilidad y que eso es juzgable, pero que no vamos a juzgar a una persona que toma el aparato del Estado y en su nombre mata. ¿Por qué? En esto tenemos que considerar que los delitos que se cometieron son delitos de lesa humanidad. Creo que ese carácter lo estamos dejando de lado muchas veces y creemos que en realidad fueron contra tal o cual persona y en realidad fueron contra toda la sociedad, es contra la humanidad por su carácter de sistémico que afectaron una importante porción de la sociedad y directa o indirectamente y por ser además formar parte de una operativa planificada, preconcebida. Estos delitos en realidad no me afectan a mí o afectan a los desaparecidos o a los asesinados, nos afectan a todos. Perpetua y no tiene que gozar ningún privilegio. Estoy totalmente en contra de la cárcel VIP que se le ha dado a estos puñados de militares. Pienso que no merecen ninguna contemplación. Pienso que hay más de 400 militares responsables militares y civiles, desde jueces, desde abogados, funcionarios de gobierno y militares, ¿no? que tienen que pagar con cárcel. En realidad el único castigo es la cárcel perpetua o como sea, pero digo, creo que más allá estamos en una democracia, por lo cual la única herramienta que tenemos es la cárcel y bueno y el hecho de sentirse que toda la población está unida para que esas cosas no vuelvan a suceder y que nunca van a tener el perdón de la población ni de la gente que lo vivió ni de los que nacimos fuera de la dictadura o terminando la dictadura, pero yo creo que eso es el mayor castigo, ¿no? No hay otra respuesta para dar. Sí, claro, tienen que ser juzgados todas y cada una de las personas que fueron responsables de todos los crímenes, y con crímenes no me refiero solo a muertes, a desapariciones, de todas y cada una de las reparaciones que tiene que haber a las personas que sufrieron distintos daños en la dictadura. La ley aprobada en el año 2011 que declaraba los delitos de la dictadura como de lesa humanidad, en la práctica volvía inaplicable la ley de caducidad. Al amparo de la misma, se esperaba que muchas causas que estaban en los juzgados no fueran archivadas por prescripción. En febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional 2 de los 13 artículos de la ley, por lo que las causas que se habían iniciado podrían quedar archivadas. Miles protestaron en las calles contra la resolución y organismos de derechos humanos de todo el mundo condenaron la decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay no está en consonancia con la evolución del derecho interamericano y universal de derechos humanos ni con la responsabilidad internacional del Estado reconocida por este. Agregó que la decisión podría representar un instrumento de perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos. A ver, ¿que hay que sacar la ley? Sí, per se. Primero porque va en contra del derecho internacional, porque es una ley que va en contra del derecho internacional, porque eso ya está expedido por Naciones Unidas. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado creo que no es necesario sacar la ley para empezar las investigaciones de manera fuerte. No. En realidad la ley de caducidad permite juzgar. En realidad cuando la ley fue hecha se dejó ese espacio para que en realidad el Poder Ejecutivo tenga la potestad de, si quiere, determinadas personas dejarlas afuera o adentro de la ley, por lo cual en realidad existe el mecanismo para poder juzgar a las personas. En los casos que cuando no se quiso juzgar o se utilizaba la cosa de que no se podía juzgar porque estaba la ley de caducidad, es como un discurso más político que en realidad que otra cosa.
La ley de caducidad fue en realidad derogada por una ley que se votó en octubre de 2011 el Parlamento, que una parte, algunos artículos de esa ley fueron declarados inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de este año. Pero la parte que quedó estable es la que le restituye al Estado su pretensión punitiva, ¿no? Que en ese sentido la ley de caducidad queda sin efecto. El problema que lo que no queda vigente es la posibilidad, según la Suprema Corte de Justicia, de avanzar en los juicios porque para ellos los delitos habrían prescripto. Bueno, la gente dijo que no 2 veces. El gobierno, después de la segunda vez que tenía esa meta de que se derogue, la ciudadanía sí no lo quiso, pero en el 2011 ya se derogó la ley, el gobierno derogó la ley. Lo podía haber hecho en el 2005. Porque tienen mayoría parlamentaria desde el 2005. Lo hicieron no en el gobierno de Tabaré Vázquez, sino en el gobierno Mujica, 6 años después. Creo que nos debemos sentir muy avergonzados por la ley de caducidad, la impunidad en realidad para muchos. Nunca debería haber estado en el sistema uruguayo, nunca. Casi todos los países de América Latina incluyeron leyes de amnistía en sus transiciones democráticas. Hubo leyes de amnistía en Chile y Brasil, se aprobó la ley de obediencia debida y punto final en Argentina y la ley de caducidad en Uruguay. Según sus impulsores, esas leyes fueron pensadas para acabar con los odios del pasado y conseguir la unidad nacional. En algunos países como Argentina, esas leyes fueron derogadas y los crímenes están siendo investigados. En otros, como Uruguay, las investigaciones siguen siendo boicoteadas y los violadores de los derechos humanos siguen evadiendo la justicia. En todos, las víctimas siguen pidiendo saber la verdad y justicia. Las madres siguen buscando a sus hijos y los hijos siguen esperando saber qué pasó con sus padres.